Arrancamos el último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Sebastián Galiani para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con vos. Bueno, gracias por atendernos. Y mañana, Sebastián, se va a conocer el índice de inflación de marzo, que se espera en torno al 4%, por encima de la cifra de febrero, y va a llevar la inflación del primer trimestre a más del 12%. ¿Cuáles son, Sebastián, los motores de esta inflación? Habida cuenta que vectores habituales como el dólar y las tarifas se encuentran contenidos. Bueno, la causa de la inflación es la emisión de dinero, tanto para financiar el déficit fiscal como cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal hoy es explosivo. Como vos decís, ¿sí? O sea, la inflación está ya hace más de un trimestre en valores altos, cercanos al 4% mensual. Para que la audiencia tenga idea, una inflación de 4% mensual es una inflación de 60% al año. Esperemos que no dé tan alta, o sea, que el gobierno logre bajarla un poco. Se esperaba que a partir de abril, pero los datos de inflación de las 2 primeras semanas de abril no son alentadores. Esperemos entonces que a partir de mayo. Sin embargo, cuando uno dice, bueno, ¿por qué la va a bajar? ¿Por qué va a bajar la inflación? O sea, no hay un plan antiinflacionario. De hecho, no, en mi opinión, no hay plan económico en la Argentina. Lo único que atina a hacer el gobierno es a atrasar el tipo de cambio y atrasando el oficial y vendiendo dólares a costa muchas veces de vender bonos en dólares a tasas muy altas o tomar deuda indexada por inflación y atrasar las tarifas. Con lo cual, si logra bajar un poco la inflación y que no de 60, sino que de 40 y pico, en ese rango, igual no va a ser un éxito, porque lo que va a estar generando es inflación reprimida que va a explotar después de las elecciones. Vos justamente mencionaste como un factor importante detrás de esta inflación a la emisión monetaria, y con las restricciones a la circulación que se vienen sumando, van a aparecer obligaciones para aumentar el gasto público y aumentar la emisión monetaria. O sea, el panorama, de acuerdo a lo que vos planteás, sería, digamos, todavía más inflación para estos próximos meses. Bueno, o más inflación o más restricciones, más represión financiera para posponer la inflación hasta después de las elecciones. Pero el problema está ahí, y el gobierno lo máximo que puede aspirar, dado que digamos, tiene por un lado problemas reales, como la pandemia, que es un problema que tiene que atender, no puede no atender. Por otro lado, no tiene plan económico. Bueno, con esas dos cosas, a lo máximo que puede aspirar es a que no le explote ante las elecciones. Ahora, vos hablabas justamente, ¿cómo te va, Sebastián?, de la pandemia. Hola. Y, analizando la comparativa internacional y considerando desde ya la particular situación del país, ¿qué medidas esperarías vos en este contexto y frente a la pandemia, ya llevando un año de una situación como esta, ¿no? No estamos en abril de 2020, sino de 2021, a eso me refiero. No, a ver, yo siempre lo he dicho, la pandemia es un shock muy duro y le pegó a todas las economías, a la economía argentina, que siempre está al borde, ¿sí?, de la cornisa. Le pegó más, pero mi opinión es que el gobierno no tenía plan económico desde antes de la pandemia, ¿sí? O sea que las dos cosas se suman. Se suma un gobierno que no sabe a dónde va y la pandemia. Ahora, con respecto a la pandemia, yo lo escribí en abril del año pasado. En ese momento, lo único que se podía hacer mejor era tener un programa de mucho testeo, seguimiento y aislamiento de las personas. Eso era lo mejor que se podía hacer. Y además, si eso se hacía bien, se podría haber tenido una caída menor en la actividad económica, un déficit fiscal menor el año pasado, y por lo tanto no estaríamos en 4% de inflación ahora, ¿sí? Entonces eso.
No se lo hizo, pero tampoco se lo preparó para este año. O sea, no es que, bueno, no se lo hizo el año pasado y se miró lo que pasó y se dijo, vea, al final terminamos con una cuarentena que no fue efectiva, que afectó en demasía la economía. ¿Cómo repensamos las cosas? Y la segunda cosa que se podía hacer, aún con las restricciones que hay, es tener una campaña de vacunación mucho más acelerada que la que tuvo Argentina. Por supuesto que hay restricciones a conseguir vacunas, pero yo siempre digo esto, no solo ahora, uno tiene que juzgar a los gobiernos por lo que hacen y no tanto por el resultado. Si yo hubiese visto, el gobierno argentino compró la vacuna de Pfizer, compró la vacuna de Moderna, compró la rusa, la china, y no logró, y finalmente no le llegó ninguna, yo diría, mirá, el gobierno la verdad que hizo todo bien, finalmente no le llegaron porque el mundo está complicado, pero el gobierno no compró la de Pfizer, no compró la de Moderna y no compró la de Pfizer cuando se dice que hubo una posibilidad concreta de tener millones de dosis de Pfizer, apostó todo a una vacuna de AstraZeneca que supuestamente ya pagó una gran parte de ese contrato. No solo no llegó ninguna de esas vacunas todavía al país, sino que además es una vacuna que la están suspendiendo en varios países ya. Sebastián, entonces, sí. Vos ves fallas, ¿sí? Vos ves fallas, aunque uno no quiere recargar las tintas sobre el gobierno, no puede dejar de marcarlas, ¿sí? Y en este contexto, ¿qué lugar ocupa el posible acuerdo con el FMI? ¿Qué pasa? ¿Qué significaría? No pasa, un acuerdo con el FMI, que sea un acuerdo bien hecho, sería muy bueno, porque eso implicaría que el gobierno llevó un plan económico arriba de la mesa. Pero como el gobierno no puede llevar un plan económico arriba de la mesa, porque eso implica ajustar las tarifas, tener una política cambiaria distinta y hacer ciertas reformas para contener el déficit y bajarlo. Como no puede hacer eso, no hay un posible acuerdo con el fondo, más que sea una cosa cosmética, como decir, bueno, ahora llegaron estos DEC, entonces vos pagame con los DEC y tiramos la pelota para adelante y vamos viendo. Pero ese acuerdo, o acuerdo muy transitorio, efímero, que sería lo máximo que podría lograr el gobierno antes de las elecciones, no cambia nada. Sebastián. El mercado no le cambia ninguna expectativa, porque lo que el mercado, los inversores están viendo es a dónde va Argentina. ¿Hay alguna certidumbre para que yo invierta en capital físico o en capital financiero? ¿Sí? Hoy no la hay, entonces, mientras que cerrar un acuerdo con el fondo solo sería muy útil, bueno, en sí mismo para refinanciarlo, pero sería muy útil si además trae ese programa económico arriba de la mesa, que no existe en Argentina. Sebastián, nos queda muy poco tiempo, pero en los últimos días se despertó levemente el dólar en el mercado financiero. ¿Esperás más presiones cambiarias en los próximos meses? Bueno, no en el corto plazo, porque siguen entrando dólares de la cosecha, pero como vos dijiste, hay que monitorear muy de cerca el gasto público, dado las mayores restricciones que parece que va a poner el gobierno por la pandemia sobre la economía y que le pueden llevar a aumentarlo y a tener que aumentar la emisión de dinero. En ese caso, como siempre, es una carrera así entre la emisión de dinero y la demanda de dinero. Si el gobierno acelera mucho con la emisión, eso va a terminar impactando más rápido de lo que espero el dólar. Si no, espero unos meses de calma, pero que se va a poner cada vez más caliente a medida que nos acerquemos a las elecciones, ¿sí? Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Sebastián Galiani, señalando insistiendo en un tema recurrente a lo largo de las últimas ediciones de Café Financiero, es la falta de un programa económico y la necesidad la necesidad imperiosa para que la economía esté en condiciones de crecer una vez que termine la pandemia. Cerramos así el programa, nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.